Número 6 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Versículo 8, ayúdeme por favor. ¿Sí? Cerremos por favor nuestros ojitos, vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él sea guiándonos en este tiempo de meditación de la palabra, que Él sea, mis amados hermanos, brindando el consejo a nuestros corazones, que sea Él tomando las riendas de este tiempo. Amado y eterno Dios, Señor Dios de Israel, te damos gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, Padre, para escudriñar, Señor, tu palabra. Ansiamos y necesitamos, Señor, esa agua viva, Señor, que solo tú puedes brindar, que solo tú estás dispuesto a dar para nuestras vidas y saciar nuestros corazones, Señor de la gloria. Señor, en este tiempo invitamos a tu Espíritu Santo, Señor, para que sea Él tomando control de principio a fin de cada palabra, de cada pensamiento, mi Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, dando el consejo a nuestros corazones, Padre, para así atesorarlo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Señor y Dios. Amén y amén. Mis santos hermanos, la verdad que es un privilegio inmenso el poder meditar en la palabra y sobre todo en este capítulo, en este libro de Miqueas que es tan precioso y de pronto de tanta riqueza espiritual en la que semana a semana el Señor nos hace y nos enseña día a día. Mis amados hermanos, para hacer una breve introducción, ¿sí?, a este libro de Miqueas y sobre todo en este capítulo número 4 que hemos leído los versículos del 6 al 8. Si usted se recuerda la semana pasada, Miqueas hace un paréntesis a todo esto que se viene dando desde que vimos los capítulos del 1 al 3. Si usted recordará, mis amados hermanos, el libro de Miqueas es un libro que en la profecía de él da el juicio tanto para Judá, tanto como para Israel, como para Samaria. Dentro de aquello, mis amados hermanos, ustedes podemos verificar que en los capítulos 1 podemos ver los pecados del pueblo en contra de Dios, en contra de aquel Dios de Israel que los había salvado, que los había dado protección, que les había dado, mi amado hermano, su bendición. Sí, y a causa de esa rebelión, mi amado hermano, a causa de esa idolatría que el pueblo de Israel profesaba para ese tiempo, dice la palabra de Dios que fueron despojados de aquello. Sí, en el capítulo y a causa de eso dice la palabra de Dios que Samaria, el reino del norte, fue condenado al cautiverio. Sí, también pudimos analizar en el capítulo número 2, mis amados hermanos, los pecados del pueblo, o de pronto de los pecados de aquellos que estaban en autoridad sobre las personas que de pronto estaban o no tenían tanta, ¿cómo podría llamarlo? Las personas que estaban en autoridad sobre los que eran más humildes y el abuso que ellos profesaban en aquello. Sí, en el capítulo número 3 pudimos analizar, mis amados hermanos, un breve aspecto en donde Miqueas relata el pecado de los líderes del pueblo en contra del pueblo, ¿sí? Aquellos que de pronto tenían la obligación de guiar al pueblo, de enseñarle al pueblo en su palabra, de impartir justicia al pueblo de Israel. Estos líderes, llámese civiles, llámese religiosos, lo que hacían, mi amado hermano, era aprovecharse del pueblo. En base a esos 3 primeros capítulos, Miqueas, en base a esa corrupción, en base, mis amados hermanos, a esa sociedad en donde se experimentaba el abuso, Miqueas declara juicio para ese pueblo en los 3 primeros capítulos. Y en la semana pasada Miqueas hace un alto y manda una luz de esperanza, mi amado hermano. Y pudimos ver en el capítulo número 4 cómo Miqueas lanza esa luz de esperanza en base a ¿qué?
al futuro reino que vendrá y se manifestará aquí en la tierra. Y estuvimos hablando del reino milenial, en donde el tiempo o el día del Señor, nuestro Señor Jesucristo, se manifestará aquí en la tierra. Y es un tiempo precioso, y habíamos dicho, mis amados hermanos, que ese tiempo lo ansía, lo debe de esperar todo cristiano. Un tiempo en donde las cosas no serán como son ahora, donde la corrupción que hoy reina, mi amado hermano, no habrá corrupción ahí, en donde el Señor mismo reinará con vara de hierro, dice la palabra de Dios, todas las naciones, en donde Él será la luz, la esperanza, en donde el sol no tendremos necesidades de sol, dice la palabra, porque Él mismo estará con nosotros y Él será nuestra luz. ¿Sí? Y pudimos ver y apreciar, mis amados hermanos, ciertas características de este reino milenial, en donde dice la palabra de Dios que Jerusalén, Israel, será la capital mundial de todo el globo terráqueo, en donde todas las naciones, dice la palabra de Dios, vendrán y querrán conocer de Jehová. Si usted por favor, vamos al capítulo número 4, versículo del 1 al 2, solamente para dar una pequeña introducción. Dice la palabra de Dios: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Versículo número 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén, ¿qué dice ahí? La palabra de Jehová. En este tiempo milenial, mi amado hermano, en donde la palabra de Dios se manifestará con poder y autoridad sobre todo pueblo, sobre toda nación, es un momento que todo cristiano, mi amado hermano, ansía y desea, en donde nosotros podemos descansar de toda esta labor que hoy en día podemos vivir a diario, mi amado hermano, en donde de pronto usted podrá experimentar un sinnúmero de situaciones adversas que lo cansan día a día, que, mi amado hermano, lo cargan día a día. Pero en este tiempo, en donde el tiempo del Señor se manifestará en la tierra, sí, es un tiempo precioso, es un tiempo de paz, es un tiempo de abundancia, es un tiempo en donde no habrá enfermedad, es un tiempo, mi amado hermano, en donde el Señor mismo será el gozo de cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios que no habrá más guerra, en donde las naciones, mi amado hermano, en vez de forjar las armas para la guerra, esas mismas armas servirán para labrar la tierra, para cultivarla. Y cada quien, dice la palabra de Dios, se sentará debajo de su viña y de su vid. Eso es un sinónimo, mi amado hermano, de prosperidad. Eso es un sinónimo de seguridad, de abundancia, que en esos tiempos vendrán y que cada uno de nosotros debemos de anhelar. Si usted me acompaña, por favor, versículo número 4 del capítulo número 4, dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todos andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Y estas palabras con que termina Miqueas, mi amado hermano, son palabras contundentes. Aunque los demás quieran perseguir, entre comillas, a sus dioses, una convicción que Miqueas dice para sí y para con su pueblo, y la misma convicción tenemos que tener cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Aunque otros busquen otros dioses, aunque otros busquen otras prioridades, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, escogido y comprado a precio de sangre, nosotros, mis amados hermanos, serviremos al único Dios, fiel y verdadero, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mi amado hermano. Y así Miqueas culmina, mi amado hermano, este capítulo número 4, en su primera parte, del 1 al 5, que es lo que vimos la semana pasada.
Hoy en día, mi amado hermano, hoy en este tiempo nos toca ver, mi amado hermano, esta segunda porción de esta profecía maravillosa que Miqueas da en su libro. Mi amado hermano, y Miqueas continúa bajo esa misma perspectiva, bajo esa misma línea. Recuerde que Miqueas viene hablando del reino milenial de Dios, del reino en que el reino del Mesías rigirá y se manifestará sobre la tierra. ¿Sí? Y Miqueas, mi amado hermano, en el versículo número 6, sigue con ese camino. Y dice así, versículo número 6. ¿Lo tiene? Va conmigo, mi amado hermano, ¿sí? Dice la palabra de Dios, en aquel día, ¿sí? En aquel día, todos sabemos, mis amados hermanos, que cuando la palabra de Dios dice, en aquel día, en el día del Señor, estamos hablando en el día que el Señor se manifieste en la tierra. La palabra de Dios también lo da como el día del Señor o el día de la ira del Señor, en donde nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra y todo lo que está escrito aquí en este libro, mi amado hermano, se manifestará. ¿Sí? En aquel día, dice el Señor, cuando todo esto acontezca, cuando el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en la tierra, dice la palabra de Dios, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada a la que afligí. Qué interesante cómo Miqueas plasma, mi amado hermano, esta idea. Y para entender estos dos versículos, el 6 y 7, porque van ligados, mis amados hermanos, es necesario hacer una pequeña referencia histórica. Para este tiempo, recordará usted que el reino de Israel, o el pueblo de Israel como nación, está dividido en ¿cuántas partes? En dos partes, ¿sí? Recuerde usted que el reino del norte, con su capital Samaria, o reino de Israel, mi amado hermano, era un reino que se dividió desde los tiempos de Roboam, cuando Salomón heredó su reino a su hijo. A partir de ahí, en base a los pecados que se habían cometido en ese tiempo por Salomón, por la idolatría que había hecho, mi amado hermano, y por misericordia y por amor a David, dice la palabra de Dios que el Señor no impuso el castigo en los tiempos de Salomón, pero dice la palabra de Dios que sí en los lomos de su hijo. A partir de ahí, mi amado hermano, usted puede analizarlo en la Biblia, cómo el pueblo de Israel, toda esa nación, que en esos dos primeros reinos entre David y Salomón era una sola, y a causa del pecado y la idolatría, mi amado hermano, se dividió. El reino del norte pasó a ser llamado Israel con su capital Samaria, y aproximadamente 10 tribus lo habitaban. Y otro reino, mi amado hermano, era el reino del sur, o el reino de Judá, sí, con su capital Jerusalén. Estos dos reinos, mi amado hermano, en estos dos estados, tanto en el norte como en el sur, es que se desarrolla esta profecía que vamos a ver que estamos estudiando, el versículo 6 y 7. Ahora, si usted se pone a analizar, mi amado hermano, recuerde que los días viernes, ¿qué libro estamos estudiando? Los libros de los reyes, ¿verdad? En los libros de los reyes hemos podido apreciar, mi amado hermano, cómo una serie de reyes, ¿sí? El denominador común de estos reyes es que hizo lo malo ante los ojos de Dios y no anduvo por el camino de David su padre. Y la característica de estos reyes, mi amado hermano, es que sirvieron para que el pueblo se volcara a la idolatría. Y los reyes, mi amado hermano, que fomentaron mayormente esta idolatría en sí, fueron los reyes del norte, ¿sí? Los reyes del norte. La profecía que Miqueas va a anunciar en este tiempo y en esta porción bíblica se refiere a ¿qué? Tanto a Israel como a Judá, ¿sí? Al reino del norte, mi amado hermano, al reino de Israel, lo va a llamar la descarriada. Al reino del sur lo va a llamar el que cojea o la que cojea,
¿sí? Dentro del reino del sur, mi amado hermano, hemos podido apreciar o hemos podido estudiar cómo la mayoría de los reyes, ¿sí? Su característica fue que sirvieron a Dios e hicieron lo recto ante los ojos de Dios. La mayoría de aquellos, está Asa, Ezequiel, está Josías, Usías, ahí nomás le voy nombrando 4, ¿sí? Estos reyes, mi amado hermano, hicieron lo recto ante los ojos de Jehová, pero de igual manera la idolatría y el pecado llegó también a Judá. Es por eso, mi amado hermano, que Miqueas para este tiempo, para lanzar la profecía, los va a caracterizar de la siguiente manera. La descarriada, ¿a quién se va? Al reino del norte, y el que cojea o la que cojea le va a decir al reino del sur. Y en el libro de Oseas, mi amado hermano, lo detalla de una manera tan singular que de pronto lo podemos apreciar de mejor manera. Acompáñeme por favor al libro de Oseas, capítulo número 1, versículo del 5 al 7. ¿Lo tiene mi amado hermano? Ahora sí, déjeme buscarlo un ratito a mí. Oseas capítulo 1, versículos del 5 al 7. Este libro lo estamos estudiando los días domingos, ¿se acuerda? Sí. Dice así, miren lo que dice la palabra de Dios. En aquel día, ¿sí? Versículo número 5, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Por ahí vaya viendo lo que la palabra de Dios dice y con lo que estamos haciendo esta breve introducción. Versículo número 7. Mire lo que dice. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. ¿A qué está haciendo alusión en la palabra de Dios? Más adelante lo vamos a ver, mi amado hermano. Entonces, cuando Miqueas define la profecía, mi amado hermano, vuelva por favor conmigo al libro de Miqueas. Sí, versículo número 6 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada a la que yo afligí. Mi amado hermano, es como que el Señor reconoce, por decirlo de alguna manera, que Él es el causante de la tribulación de su pueblo. No hay otro más. ¿A causa de qué, mi hermano, en la tribulación del pueblo? Miqueas capítulo 1, versículo número 5, del 6 al 7. Miren nomás la página. Miqueas capítulo 1, versículo del 6 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Haré pues de Samaria, ¿de quién está hablando? ¿Del reino de qué? Del norte. Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados a fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de ramera volverán. El juicio para Samaria ya estaba determinado, mi amado hermano. El juicio para Samaria ya estaba, mi amado, más que sellado y firmado. Pero aquí Miqueas, la profecía también la da para el reino del sur, para el reino de Judá. Y mire lo que dice, mi amado hermano, Miqueas capítulo 4, versículo 7. Siguiendo con eso. Y pondré, ¿sí?, a la coja, ¿qué dice ahí? Como remanente, y a la descarriada como nación, ¿qué cosa? Robusta. Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Oiga, qué impresionante.
Solo la palabra de Dios, mi amado hermano, y solo el poder de Dios, y nunca se ha visto antes, como un pueblo que ha sido esparcido, todo un pueblo que ha sido casi que aniquilado, mi amado hermano, por lo general desaparece, por lo general se pierde y no hay más rastro de aquello. Pero lo que pasa con el pueblo judío, mi amado hermano, es solo la mano de Dios. Solo la mano de Dios en base al amor que Él tiene por ese pueblo, porque son el pueblo escogido. Mire, desde aquellos momentos, desde el cautiverio, mi amado hermano, ellos fueron presos, ellos fueron, mi amado hermano, llevaron a otro país, llevaron a otra región, y en esa región ellos sobrevivieron. Imagínense la Segunda Guerra Mundial, 1941 o 1940, si no me equivoco. Duró aproximadamente 5 años. En esos 5 años, mi amado hermano, el pueblo de Israel como nación no existía. No tenía territorio, no tenía, mi amado hermano, quien los defienda físicamente. Fueron perseguidos de una manera brutal, fueron perseguidos de una manera, mi amado hermano, que eran rechazados y marginados de una sociedad. Mi amado hermano, y fueron exterminados aproximadamente 6 millones de judíos. ¿Cómo es posible que un pueblo, después de pasar tanta necesidad, después de pasar tanta tribulación, mi amado hermano, se llegue a reunir de una manera tal? Y en 1948, mi amado hermano, vuelvan a su tierra y funden el Estado de Israel, como Estado de Israel. Solo la mano de Dios puede hacer aquello. Y es ahí donde la profecía se empieza a cumplir, mi amado hermano. Y dice la palabra de Dios, y pondré a la coja como remanente. Vamos, mire, subraya esa palabra remanente. ¿Qué es lo que quiere decir remanente? Mire, estuve analizando y viendo, y mire, remanente quiere decir lo que queda, ¿sí? O se reserva para algo, ¿sí? Lo que queda o lo que se reserva para algo. Recuerde usted lo que le habíamos dicho. El pueblo o la región o el reino del norte llamado de Israel, habíamos dicho en el libro de Oseas que será exterminado, mas de la casa de Judá tendrá misericordia. Por eso habíamos dicho que la casa de Judá, ese remanente que sobrevivió, que permaneció fiel a los preceptos y mandamientos que el Señor había designado para su pueblo y los guardó para sí, de ese remanente, mi amado hermano, volverá otra vez a Jerusalén, y más adelante lo veremos, lo vamos a volver a ver. Pero pasándolo, mi amado hermano, a la época de 1948, cuando la nación de Israel fue fundada, fue una oleada, mi amado hermano, como nunca antes se ha visto, de personas judías que retornaban a su tierra. Mi amado hermano, sin tierra, sin nada, sin posesión alguna, pero ellos iban a su tierra. Y en 1948, mi amado hermano, algo que nadie había visto nunca antes, se funda el Estado como Estado de Israel. Es algo maravilloso que ese pueblo haya sobrevivido, se haya mantenido durante un exterminio, mi amado hermano, donde fue acosado, donde fue, mi amado hermano, atribulado, y solo la mano de Dios lo pudo sostener y volver a reunir. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que se cumpla lo que está escrito en aquellos días. Pero también esta profecía se cumplirá de manera total en el día del Señor, cuando el pueblo de Israel o la nación de Israel será lumbrera para todas las naciones de la tierra. Y dice el versículo número 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta,
Ya aquí no habrá ni reino del norte ni reino del sur. Ya aquí, mi amado hermano, el pueblo de Israel será uno solo. Ya el pueblo de Israel será unificado bajo el amor de Cristo y la protección de Dios. Así mismo, mi amado hermano, la iglesia. Así mismo usted que está sentado y que me escucha, mi amado hermano. Así para todo aquel cristiano que tiene la esperanza viva de encontrar a su Creador. Así mismo, mi amado hermano, nosotros, dice la palabra de Dios, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, si padecemos juntamente con Él, mi amado hermano. Las riquezas que están para este pueblo, también están para usted, mi amado hermano. Si usted permanece fiel hasta el final, si usted está dispuesto, mi amado hermano, también a padecer juntamente con Cristo y por causa de Cristo. Amén, amada iglesia. ¿Estamos dispuestos a aquello? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a padecer con Cristo y por Cristo para lo que está escrito y las bendiciones que están en este precioso libro? Yo creo que sí, mi amado hermano. Sin temor a equivocarme, nuestra respuesta debe de ser un sí rotundo, un sí sin vacilación, un sí, mi amado hermano, que no quepa duda. Porque las promesas que están escritas aquí, téngalo por seguro, serán manifiestas en el tiempo del Señor. En el tiempo que Dios venga a salvar su iglesia. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Acompáñeme por favor al libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 13 al 20. Sofonías lo declara de una manera especial para que lo pueda comparar con lo que acabamos de estudiar en el libro de Miqueas. Más adelantito de Miqueas. Sofonías, capítulo número 3. Versículo del 13 al 20. ¿Lo tienen, mi amado hermano? Unos 2 libritos más adelante de Miqueas. ¿Sí? Mire, quiero llegar al versículo 19 y 20, pero para coger hilación vamos a leerlo desde el número 13. Dice así, el remanente de Israel, es decir, lo que queda de Israel, lo que quedó de Israel en esos tiempos, dice, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera de tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá de Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay una alabanza que esté aquí, ¿no? Callará de amor, se gozará sobre ti. Mire, versículo número 18. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y aquí es donde quería concentrarme, mi amado. Versículo 19. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré, es decir, el Señor se apresurará a todos sus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Esto, mi amado hermano, es una profecía para el tiempo milenial. Mire que Miqueas viene hablando de aquello. Miqueas viene presentando, mi amado hermano, a Jerusalén como el monte de Dios, a Jerusalén, mi amado hermano, como la cumbre de todos los montes y de todos los collados. Ahora,
Sofonías dice aquí la palabra de Dios, salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada, la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová de los ejércitos. Qué preciosa promesa, mi amado hermano, la que el Señor nos da. Qué preciosa promesa, mi amado hermano, la que a usted, a lo que nosotros nos espera como pueblo de Dios. El habitar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El versículo número 7 de Miqueas dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Versículo número 8. Y tú, mire, lo que sigue a continuación, ¿sí?, es un sinónimo de lo que representa Jerusalén para el pueblo de Israel. Y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, está hablando de Jerusalén. Sí. Hasta ti vendrá el señorío primero. Ojo. Cuando el reino de Israel, como reino, allá en el libro de Samuel, ¿sí?, cuando el pueblo de Israel era uno solo, y cuando el pueblo de Israel le dice a Samuel, queremos que nos levantes un rey, así como lo tienen las demás naciones. Y Samuel consulta al Señor, y el Señor le dice, hazlo, porque ellos me han desechado a mí. ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Y el primer rey que levantó Samuel, ¿cuál fue? Saúl. Pero Saúl, mi amado hermano, era un rey conforme al corazón del pueblo. Saúl era un rey, mi amado hermano, titubeante, era un rey, mi amado hermano, que de pronto se dejó llevar por la envidia. Pero la palabra de Dios dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y los primeros reinos que aquí se detalla se refieren a estos dos reinos, al reino de David y al reino de Salomón. En esos reinos, mi amado hermano, la prosperidad que alcanzó el pueblo de Israel fue tan vasta, la prosperidad tanto en lo económico, en lo social, como en lo militar, la seguridad que le dio ese reinado a sus habitantes fue fantástico, ¿sí? Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que aún a sus enemigos lo hace estar en paz con él. ¿Sí? A eso se refiere la palabra de Dios, que esa misma gloria que tuvieron en esos tiempos, esa misma gloria, esa misma seguridad que alcanzaron en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, esa misma gloria y aún más será restituida en el tiempo del Señor, porque Él mismo estará presente. Esa misma paz, esa misma seguridad que experimentó Israel en aquellos tiempos, también la vamos a experimentar nosotros, mi amado hermano. Hoy la sentimos espiritualmente. Hoy la sentimos, mi amado hermano, cuando usted ora, cuando usted cree, cuando usted gime, cuando usted busca la presencia del Señor, usted siente el respaldo de Dios en su vida. Usted siente el respaldo de Dios, mi amado hermano, de forma espiritual, ¿sí? Pero en aquellos tiempos, mi amado hermano, lo podremos, mi amado hermano, ver. En aquellos tiempos lo podremos palpar, mi amado hermano, lo que hoy en día no podemos hacer. Hoy en día nuestro caminar es por fe. Hoy en día nuestro caminar, mi amado hermano, es por lo que el Señor hace en nuestras vidas y nosotros por amor a Él andamos. ¿Sí? Hoy es así. Hoy, amados hermanos, oramos y esperamos la respuesta de Dios en oración y creemos porque le amamos que Él nos escucha y Él nos responde. Pero en aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, que Él estará, así como yo lo puedo ver a usted, mi amado hermano, así como lo puedo tocar, lo puedo palpar, lo puedo saludar, así mismo en aquellos tiempos
En aquel tiempo, en el tiempo del reino, cuando sea aquí en la tierra, podemos ver a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, qué precioso. ¿Usted se imagina poder ver a nuestro Señor Jesucristo? Verlo así. Oiga, sería algo tan precioso, algo tan anhelado por el pueblo de Dios, por nosotros, que sería algo indescriptible. Usted se imagina aquello, mi amado hermano. Usted se ha puesto a imaginar cómo será nuestro Señor Jesucristo. Hoy muchas representaciones, muchas figuras lo hacen ver de pronto rubio. E inclusive la palabra de Dios dice el rubio de Galilea. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo ha de ser? La palabra en el Apocalipsis lo describe como de ojos de fuego, bronce bruñido. ¿Cómo ha de ser el Señor? Sus vestiduras blancas, resplandecientes. ¿Cómo ha de ser? Pero si usted desea verlo en vivo y en directo, siga siendo fiel. Si usted desea verlo, si usted desea estar ahí, siga siendo fiel, amado hermano. Si usted anhela ese tiempo, siga siendo fiel a esta palabra. Siga siendo fiel a los preceptos y mandamientos que el Señor ha dejado para su iglesia. Ha dejado para que usted vaya por el sendero. Amén. Y miren, mi amado hermano, versículo número 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Versículo número 9. Y esto me impacta de una manera tal, mi amado hermano. Y es como que Miqueas le da toda una esperanza al pueblo. Le dice, esto es lo que vendrá en el futuro. Esto es lo que ustedes tendrán. Esto es lo que el pueblo de Israel poseerá. Y para todo, no solamente para Israel, sino también para nosotros, que somos injertados en la vid, dice la palabra de Dios. También para nosotros. Pero de aquí en adelante, mi amado hermano, es como que Miqueas les dice, los eleva. Dice, esto hay, pero para que suceda esto, primero tienes que padecer. ¿Y de qué manera va a padecer Israel, mi amado hermano? ¿De qué manera va a padecer el pueblo? Vamos a verlo inmediatamente. Versículo número 9, ¿sí? ¿Lo tiene? ¿Va conmigo en la lectura? Versículo número 9, dice... Ahora, es como que pone un paréntesis, es como que pone un hasta aquí. Te he hablado de lo que vendrá. Te he dado una luz de esperanza. El Señor nos ha dado una luz de esperanza. Pero ahora, dice Miqueas, en este tiempo, en lo que él estaba pasando, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? Que te ha tomado dolor, ¿qué dice ahí? Dolor como de mujer de parto. Miqueas le dice al pueblo de Israel, a causa de tus pecados, a causa de dejar al Señor, a causa de tu corrupción, a causa de tu idolatría, a causa de el abuso que has hecho de mi pueblo, dice Miqueas. A causa de eso, el Señor te dice que vendrá y llegará un tiempo en que todo esto no será como hoy es. Pero hoy vas a sufrir, le dice Miqueas, y sufrirás como mujer con dolores en parto. ¿Y qué particularidad, mi amado hermano? Porque, ¿cuántos papás vemos aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos papás sabemos aquí? Pregunto yo, mi amado hermano, ¿cuántos han ingresado con su esposa al quirófano? ¿Cuántos han ingresado? Mi hermano, uno. Yo no alzo la mano. Nosotros los varones, mis amados hermanos, hay un lema que dicen las mujeres y que lo llevan como estandarte, como un estandarte de victoria. Y dice,
y eso que ustedes no han parido, y eso que ustedes no han dado a luz, ¿verdad? Y se llenan así como de vigor, de orgullo. Y es verdad, mi amado hermano. Y le cuento que, no sé si algunos caballeros, algunos hermanos que están aquí presentes, ¿cuál es el dolor más intenso que usted ha sufrido? A ver, un varón. Yo le empiezo a decir, una vez estaba haciendo un trabajo de carpintería en mi casa, mi amado hermano. Y es por cosas de la vida, estaba clavando una escalera. Y la mirada se me distrae no sé cómo, mi amado hermano. Y con todas las ganas del mundo, mi amor, me doy en este dedo de aquí. Me lo doy y me doy con ganas, no digo con todas las ganas del mundo. Y me cojo y ¡pling! Hermano lindo, creo que ese dolor me trasladó al día que nací. Ese dolor, mi amado hermano, fue tan grande que no se lo deseo a nadie. Para nosotros los hombres, para mí ese fue un dolor terrible. De pronto, cuando sufrimos los hombres, de pronto un golpe en nuestras partes bajas. ¿Cuántos han sufrido un golpe ahí? Hermana, nos dejan sin aire, nos dejan todos desvalidos, hasta nos arrodillamos, nos sentamos, nos da vuelta la cabeza, nos falta el aire. A los que hemos sufrido aquello, saben de lo que me estoy hablando. Pero, ¿cómo es un dolor de parto, mi amado hermano? Dicen que es horrible. Nosotros los hombres no podemos de pronto ni siquiera imaginarnos. Para mí ese dolor y este dolor en las partes bajas fue tremendo para mí. Pero imagínense un dolor de parto, mi amado hermano. Muchos compañeros ahí me dicen que a veces les dan charlas de padres, en donde el doctor le dice, usted cuando entre con su esposa, vaya, anímela, dígale que ya la esperanza viene, dígale que ya la bendición viene. A veces muchos compañeros salen todos moreteados, salen con la boca rota. Cuando ya llega el momento, viene y dice, por tu culpa, y ¡pam! No quieren saber nada. Tú eres el culpable de esto, y ¡pum! A un compañero le pasó eso. Él iba tan contento a esperar su bendición, tan contento a animar a su esposa y en vez de aquello salió fauleado, por tu culpa y ¡pah! Bueno. Pero mi amado hermano, volviendo al tema que Miqueas le dice al pueblo, Miqueas va a comparar, mi amado hermano, el dolor del pueblo, ¿sí? O el dolor que va a pasar el pueblo con los dolores de una mujer de parto. ¿Usted se acuerda cuando estamos estudiando el libro de Oseas? ¿Cómo era la comparación que el Señor hacía entre Oseas y su matrimonio? ¿Sí? ¿Se recuerda? Para los que estamos estudiando el libro de Oseas. Oseas era un profeta del Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor se le revela a Oseas y le dice, ve y cásate con una mujer prostituta, adúltera. Y dice la palabra de Dios que fue y se casó con Gomer. ¿Sí? Y de esa relación nacieron hijos. Pero dice la palabra de Dios que Gomer se le fue. Y esa relación entre el profeta y su esposa, el Señor la compara entre él y su amado pueblo. ¿Sí? En la infidelidad que tenía el pueblo para con él, en la infidelidad que tenía el pueblo para con Dios, para aquel que ha sido fiel a él, para aquel que lo ha dotado, lo ha protegido, para aquel que lo ha mimado, por decirlo de alguna manera, y solamente recibía del pueblo su infidelidad. Esa es la relación que se veía o que se plasmaba en ese tiempo. ¿Sí? Es la comparación. Miqueas hace lo mismo, mis amados hermanos. Y Miqueas va a comparar el dolor que va a sufrir el pueblo, el dolor que va a sufrir su nación, su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, con una mujer que está dando a luz. ¿Sí? En el libro de Mateo, cuando los
cuando el Señor Jesucristo estaba hablando sobre las señales del fin. Y estaba leyendo y decían los apóstoles, bueno, Señor, ¿y en qué conoceremos que vendrá el fin? ¿Qué señales vendrán? Y dice la palabra de Dios que el Señor les dijo, se levantará nación contra nación, será reino contra reino, terremotos, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, y todo esto es principio de dolores. Todo esto es principio de dolores, ¿sí? Pero hay algo espectacular en aquello, mis amados hermanos. En la labor de parto, ¿sí? En la labor de parto, mis hermanas de pronto me pueden entender de mejor manera. Mientras más intensos son los dolores, ¿qué significa? Que ya se acerca, ¿qué cosa? El alumbramiento, ya va a dar a luz, ¿sí? Mientras más intensos son los dolores, más seguido le dan, ya viene la esperanza, ya viene el bebé, ya viene el retoño. Mis amados hermanos, lo que vamos a ver aquí es lo mismo. Hoy en día, mis amados hermanos, el Señor dijo, esto les será principio de dolores. Nosotros como iglesia, mis amados hermanos, mientras estos dolores se incrementan cada día más, hoy vemos nación contra nación. Hoy vemos, mi amado hermano, la maldad del hombre es de una manera tal que la vida del hombre vale centavos. Hoy vemos, mi amado hermano, la corrupción a todo nivel, a nivel social, al nivel gubernamental y para pena también a nivel eclesial. Hoy vemos, mis amados hermanos, ministerios que se han venido abajo por la corrupción. Hoy vemos, mi amado hermano, ministerios que prosperan, entre comillas, a causa de la corrupción y venden y hacen perder al pueblo con una doctrina falsa, errónea, mi amado hermano. Hoy usted prende las noticias y ve sangre por todo lado, ve femicidios, ve homicidios, ve corrupción, ve tristeza, ve hambre. Todo esto, mis amados hermanos, son dolores de parto, que mientras más se intensifiquen, quiere decir que el alumbramiento está cerca. Y para nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca cada día más, mis amados hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está tan latente que los dolores de parto están cada vez más frecuentes. Los dolores de parto, mi amado hermano, están ya a la puerta y gime. Nuestro Salvador viene, mi amado hermano, y nosotros como iglesia debemos de estar preparados para aquello. No debemos de dormir, no debemos mi amado hermano, de descuidarnos. Debemos de estar preparados. Así como cuando la pareja ya tiene preparada su maletita, ya tiene preparada, mi amado hermano, su ropita, la ropita del bebé, que cuando en cualquier momento le llegan los dolores, coge y sale. Así mismo nosotros, mis amados hermanos, cuando los dolores vienen, mi amado hermano, usted debe de estar preparado. Su Biblia, su oración, su corazón para con el Señor. Amén, mis amados hermanos. Y dice el versículo número 9. Ahora, dice, ¿por qué gritas tanto? Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? Mire, lo que Miqueas le está diciendo al pueblo es que vas a sufrir dolores de parto. Lo vas a hacer,
pero lo vas a hacer solo. Lo vas a hacer sin tu rey, lo vas a hacer sin tu consejero, lo vas a hacer solo. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano. Cuando usted se ha sentido en una situación apremiante, en una situación de tribulación, ¿usted se ha sentido solo? ¿Usted se ha sentido, o cómo es estar solo? ¿Cómo es sentirse solo? De pronto a las esposas, tomando el mismo ejemplo que la Biblia nos da, ¿cómo se ha sentido usted en el quirófano dando a luz sola? ¿Cómo se ha sentido usted, mi amado hermano? Y ahorita me acuerdo, cuando yo tuve mi primer hijo, mi amado hermano, para la gloria de mi Señor, para mi segundo hijo, tuvimos la oportunidad de planificarlo de mejor manera. Hubo un seguro que nos respaldaba y la cosa fue sumamente diferente como la primera vez. Mi esposa dio a luz en la maternidad Sotomayor cuando quedaba aquí en el centro. Y cuando usted entra a esa maternidad hay dos áreas. Una de pensionado y la otra general. Y por cosas de la vida, mi amado hermano, me tocó pasar por una puerta en donde daba al área general. Mi amado hermano, habían mujeres dadas a luz, solas, llorando, porque no dejaban entrar a ningún familiar. Habían mujeres, mis amados hermanos, llorando, con necesidad de pronto de medicamentos, y no había nadie con ellos, ningún familiar, o si estaban los familiares estaban afuera. Pero no es lo mismo que el familiar esté ahí, pendiente, a la puerta. ¿Qué situación le ha tocado pasar a usted, mi amado hermano, que se ha sentido con ese sentimiento, valga la redundancia, de soledad? Le llega un sentimiento, mi amado, a usted de desamparo, por decirlo de alguna manera, de desesperación, de no saber qué hacer en algún tiempo. Es lo mismo que le va a pasar al pueblo de Israel. Y Miqueas le dice, lo vas a pasar como un dolor de mujer de parto. Y para colmo, lo vas a pasar solo. Porque a causa de tus pecados, a causa de tu rebelión, el Señor ya no está contigo. Es lo que Miqueas le está diciendo en el versículo número 9. ¿Dónde está tu rey? ¿Dónde está tu consejero? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están los profetas que te decían paz y gozo, abundancia? ¿Dónde están aquellos? Y dice Miqueas, el versículo número 9, ¿pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer de parto? En el versículo número 10 dice, mire mi amado hermano lo que dice el versículo número 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, hasta allí. Alguna vez se los dije, mi amado hermano, dada esta profecía, aproximadamente 130 años después de esto, después de aquello, el pueblo de Judá en el reino del sur fue hecho cautivo. Y vino el rey Nabucodonosor y llevó a toda la ciudad de Jerusalén y a todas las ciudades de alrededor a Babilonia, a un cautiverio que según la Biblia y los datos de historiadores duró aproximadamente 70 años. 70 años, mi amado hermano, en cautiverio. 70 años fuera de su tierra.
70 años fuera, mi amado hermano, de su entorno, de lo que usted conocía. 70 años, mi amado hermano, desprovistos de la presencia de Dios en su vida. Y yo digo, mi amado hermano, por causa del pueblo mismo. Y hoy en día, mi amado hermano, no es tan diferente. Hoy en día la palabra de Dios está ahí, a tiempo y fuera de tiempo. Y mucho pueblo rehúsa escucharla. Mucho pueblo, mi amado hermano, rechaza la palabra de Dios. Mucho pueblo no acepta la palabra de Dios en su vida, en su corazón. Y aun cuando llegan, mi amado hermano, tribulaciones, solamente es como para que decirle, Señor, ayúdame, recibo tu ayuda y listo, se acabó. Cuán ingratos muchas veces somos, mis amados hermanos. Cuán ingratos muchas veces somos con nuestro Dios. Que aun cuando ve nuestra ingratitud, el Señor es fiel para con cada uno de nosotros. Fiel y verdadero, dice la palabra de Dios que es Él. Y dice la palabra de Dios, versículo número 10, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Mire lo que dice, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Pero la preciosa misericordia de Dios, mi amado hermano, es algo que no conoce límites. Es algo que ni usted ni yo podemos entender ni alcanzar a comprender en esta mentalidad humana. Nosotros como humanos jamás alcanzaremos a entender el amor de Dios para con nosotros. No podremos entender cómo Dios ama a un hijo, a nosotros, mi amado hermano, de la misma manera que aquel que está allá afuera en el mundo. Dice la palabra de Dios que Él hace llover sobre buenos y malos. No podemos entender cómo el amor de Dios nos puede perdonar a nosotros y puede perdonar a un violador, a un asesino. Eso usted y yo no lo alcanzamos a entender en esta mente, porque es finita, es humana. Pero lo alcanzaremos a entender, mi amado hermano, cuando el reino de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Y dice la palabra de Dios que seremos transformados, nuestra mente, nuestro cuerpo, con cuerpo de gloria, dice la palabra de Dios. Y ahí será transformada nuestra mente y alcanzaremos a entender los secretos de nuestro Dios. Porque formaremos ya y estaremos ligados con Él, tanto espiritualmente, mi amado hermano. Hoy estamos de una manera, por decirlo de alguna manera, ¿cómo le puedo explicar? En cuerpo, alma y espíritu, pero allá más será mucho más. Ya con otra mente, con otro cuerpo, mi amado hermano. Y alcanzaremos a entender. Y dice la palabra de Dios, mi amado hermano, y llegarás hasta Babilonia. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Allí, no en otro lugar, allí en Babilonia serás librada. Te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ahora, para entender esto, mi amado hermano, usted tiene que entender el significado de lo que significa la palabra redimir. Redimir. ¿Qué significa redimir? Anote, mi amado hermano. Redimir significa pagar el precio para la restitución de algo. Es decir, algo que fue suyo y que usted lo perdió. O de pronto lo empeñó y no tiene cómo hacerlo volver otra vez. Ahora, la persona que redime, ¿qué características debe de tener? Mire, humanamente hablando, tendría que ser alguien de parentesco, con el derecho y los medios para pagar los compromisos del endeudamiento. ¿Me hice entender? Usted se recuerda la Biblia da un ejemplo muy bonito
allá en el libro de Ruth, con Boaz y Ruth, cuando no teniendo quien redima Noemí, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Boaz redimió, porque era uno de los parientes más cercanos, y redimió a Noemí. Es decir, toda la tierra que tenía Noemí, que tenía de pronto con lo que antes le fue dado, le fue devuelto. Y a causa de esa descendencia, mi amado hermano, sale Obed, Isaí, el rey David y por ende nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, mi amado hermano, espiritualmente hablando, quien redime a todo su pueblo, a usted, a mí, espiritualmente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más tiene derecho sobre nosotros que nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué más parentesco debe de tener la persona que redime sino nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién otro, mi amado hermano, tiene las posibilidades, el poder para redimirnos de nuestros pecados, para devolvernos nuestra salvación, mi amado hermano? ¿Quién otro sino nuestro Señor Jesucristo? Ahora, dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y dice que allí será librado. Fue necesario, mi amado hermano, que pase todo este tiempo, que el pueblo de Judá tenga este desierto, que el pueblo de Judá tenga, mi amado hermano, este periodo de prueba, para que vuelva su mirada a aquel que los redimió. A veces hay situaciones, mi amado hermano, que ni usted y yo alcanzamos a entender. Pero hay un versículo que a mí me encanta. Hay un versículo que a mí de pronto me llena de aliento cada vez que de pronto pasamos por estos tiempos de angustia, de aflicción. En el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés hay un versículo, en el capítulo número 7, versículo número 2. Libro de Eclesiastés, capítulo número 7. Versículo número 2. Este versículo a mí, mi amado hermano, cuando yo lo leí, cuando lo dimos en enseñanza, me impactó de tal manera que quedó grabado en mi mente y hoy sale a la luz. ¿De qué trata este versículo, mi amado hermano? ¿Qué dice ahí? Dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Ahora, el pueblo de Judá, mi amado hermano, estaba en un banquete total. El pueblo de Judá, mi amado hermano, estaba en un banquete en su manera de vivir, en su manera de llevar, mi amado hermano, la comunión con Dios. A causa de ese banquete se habían olvidado de Dios. Lo habían despojado a Dios de lo que Él les había dado y se habían olvidado de Él. Y al rechazar a Dios, entraron ¿en qué cosa? En corrupción. Entraron en idolatría, entraron, mi amado hermano, en el abuso entre el prójimo y un sinnúmero de pecados que hicieron que el Señor saque su mirada de aquellos. Y a causa de eso, dice la palabra de Dios, que ellos fueron llevados al cautiverio. Y en el cautiverio, ellos, mi amado hermano, alzan la cabeza y vuelven a su Dios. Es decir, mi amado hermano, que fue necesario un periodo de desierto para que el pueblo vuelva a enderezarse. Fue necesario un periodo de desierto para que el pueblo vuelva a alzar su mirada y clamar al Dios verdadero. Lo que dice el versículo número 2 del libro de Eclesiastés es eso, mis amados hermanos. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y usted me dirá, mi amado hermano, ¿cómo es eso?
que preferimos estar siempre tristes, que siempre preferimos estar siempre de negro o siempre estar de pronto en una situación de congoja o apremiante. No, de eso no se trata, mi amado hermano. Se trata de la manera como buscamos al Señor. Dice la palabra de Dios. Yo le quiero hacer una pregunta. Y eso lo hice creo que la vez anterior. Y mire cómo vuelve a salir el tema. Yo le hago una pregunta. Cuando todo nos sale bien, cuando estamos en prosperidad, de pronto nos va bien en el trabajo, nos pagan a tiempo, nos subieron el sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos bien en el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. De pronto no hay necesidad en el hogar. ¿Cómo es nuestra manera de buscar a Dios? ¿Cómo es nuestra manera de tener esa comunión con Dios, mis amados hermanos? De pronto, si usted lo hace quizás de una manera agradecida, de una manera, de pronto, vamos a poner ferviente. ¿Ya? Lo hace. Y busca al Señor porque está agradecido, porque todas las necesidades de su hogar están cubiertas. Pero yo quisiera exponerle este punto, mi amado hermano. ¿Cómo es buscar al Señor cuando usted está en necesidad? ¿Cómo es buscar al Señor, mi amado hermano, cuando usted está en tribulación? Y cuando quiero decir tribulación y necesidad, quiero que usted lo maximice. Cuando usted necesita pagar la colegiatura de sus hijos y está sin trabajo. Cuando usted necesita, mi amado hermano, darles de comer a sus hijos y no hay para la papa. Cuando no hay ni siquiera para el carro. ¿Cómo es su buscar al Señor? ¿Cómo es ese tiempo de buscar a Dios? Mi amado hermano, yo le aseguro que es totalmente diferente. En ese tiempo de tribulación, en ese tiempo de angustia, usted, mi amado hermano, busca la presencia de Dios con uñas y dientes. Usted se quiere aferrar a Dios en ese tiempo y no quisiera que ese tiempo se acabe. Su manera de buscar a Dios en ese tiempo de angustia es totalmente diferente cuando usted está en bonanza. De eso se trata lo que dice Eclesiastés. Mejor es estar en la casa de luto. Mejor es, mi amado hermano, y la conclusión de aquello es que usted busque al Señor. Nosotros busquemos a Dios siempre, aún estando en abundancia, aún estando, mi amado hermano, en holgura, siempre lo busquemos con una mentalidad de necesidad, con un corazón necesitado, con un corazón atribulado. De eso se trata. De que lo busquemos en esa perspectiva, como que estemos en necesidad. De eso se trata. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Judá, mis amados hermanos. El pueblo de Judá tuvo que ir a cautiverio. Padeció 70 años en esclavitud, mi amado hermano. Y bastaron eso, mi amado hermano, para que puedan alzar su mirada y decir, Jehová es nuestro Dios. Él nos librará. Y lo que estamos pasando, ellos se lo causaron por causa de dejar a Dios a un lado. Versículo número 10, en su última parte dice, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Ojo, el pueblo de Judá fue liberado, por supuesto que sí. Y usted sabe que no fue ni con batallas, no fue con carros de guerra, no fue con ejércitos. Por sí solo el emperador Ciro decretó y dio libre pase al pueblo de Judá para que retorne. Eso solo la mano de Dios lo hace. ¿Y dónde usted puede encontrar eso? En el libro de Nehemías. Léalo. Versículo número 11. Pero ahora, dice la palabra de Dios, se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. ¿Sí? Versículo número 12.
Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Versículo número 13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Estos tres últimos versículos que dice el profeta Miqueas en la profecía, mi amado hermano, hacen referencia a los últimos tiempos que viviremos o que vivirá la tierra, y cuando el reino del Señor esté por manifestarse. Acompáñeme por favor rapidito para ya terminar. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tiene? Dos libritos más después de Miqueas. ¿Lo tiene, mi amado hermano? Dice la palabra de Dios, Sofonías 3:8. Por tanto, ¿qué dice ahí? Esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo número del 1 al 3. Acompáñenme rapidito. Libro de Joel, capítulo número 3. Unos libritos más atrás, unos 3 libros más atrás. Libro de Joel, capítulo número 3, versículos del 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice ahí, juicio de Jehová sobre las naciones. Versículo 1. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí estaré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por el vino para beber. ¿Qué es lo que nos está manifestando la profecía de Miqueas en este tiempo, mi amado hermano? Dice la palabra de Dios que en aquellos días reunirá Jehová a todas las naciones alrededor de Jerusalén para entrar en juicio el Señor con ellas. Eso se va a dar, mi amado hermano, si usted lee el Apocalipsis capítulo número 20, cuando el día del Señor se cumpla. Dice la palabra de Dios que todas las naciones de la tierra se reunirán en contra de Israel en el valle de Josafat, que también lo conocen como el valle de Megido, y si usted lo conoce también como el Armagedón. ¿Se recuerda? En ese tiempo las naciones se reunirán en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Y en ese tiempo, dice la palabra de Dios en Miqueas capítulo número 4, versículo 12 y 13, que en ese tiempo Israel alzará sus ojos y el Señor mismo fortalecerá a Israel, y con él mismo, con el Señor a la cabeza, derrotarán a todas las naciones, y él mismo será exaltado rey. Y dice en el versículo número 2, y el Señor dará a Israel, ¿qué dice ahí? Miqueas 12 dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Y dice, levántate,
y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Y mire, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas, al Señor de toda la tierra. Esta profecía, mi amado hermano, está dada para el final de los tiempos. Esta profecía está dada para el pueblo de Israel, para una nueva esperanza y para nosotros también como pueblo de Dios adquirido con sangre, en la cual usted y yo podemos y debemos de esperar para estar ahí en ese tiempo. Debemos de esperar, mi amado hermano, para poder reinar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Aunque pasemos por desiertos como lo pasó el pueblo de Judá, pero al final, mi amado hermano, pudo alzar su mirada y reconocer que el Dios de Israel, y solamente Él es Dios. Asimismo nosotros en esos tiempos podemos, mi amado hermano, hoy en día, también esperar en nuestro Dios. Si decidimos confiar en Él, esperar en Él y la voluntad de Él se haga en nuestras vidas. Mi amado hermano, esa promesa, agárrese de pies y manos, como usted no tiene idea. Esperemos en el Señor, porque esto también es para nosotros. Esto también, mi amado hermano, es para usted. Esto también es para su generación. No solamente para usted, sino para los que están atrás suyos también. Un esposo, una esposa, unos hijos, unos padres. Los hijos que vendrán, no lo sé, pero también es para ellos. Dice la palabra de Dios que el Señor, muchos tienen su venida como tardanza, pero el Señor no tarda. Mas sin embargo Él es paciente, porque desea que todos procedan al arrepentimiento. Hoy, mi amado hermano, esta palabra en el Señor, espero que haya sido aceptada en vuestros corazones, y el tesoro que el Señor promete aquí, usted lo sepa esperar en Dios, le sepa creer a Dios en su palabra, le sepa, mi amado hermano, agradecer a Dios y esperar en Él. Amén, iglesia. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los fortalezca siempre. Y en el capítulo número 5, una de las profecías más maravillosas que Miqueas haya podido dar y la Biblia haya podido manifestar, el nacimiento del Mesías. No se pierda el próximo sábado, que va a estar fabuloso, ¿ah? Una profecía, mi amado hermano, que nos brinda aún más esa seguridad de que tenemos un Cristo vivo, a un Cristo que vino a perdonar, que vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Cierre sus ojitos, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Padre de la gloria, solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, Padre.